No se escucha, maestra Matilde. Perdón. Sí, buenas tardes. Ya estamos grabando en vivo y transmitiendo en Facebook para dar inicio de manera formal a este conversatorio en el cual hoy vamos a tener un tema muy interesante que de alguna manera es la continuación de estos temas, valga la redundancia, que hemos tomado en consideración. Es hablar de todo lo que es la historia, el desarrollo a nivel psicoemocional, neurológico de los niños y los adolescentes. Hoy día tenemos nuevamente a la maestra Bricia para dar continuidad a este ciclo de conferencias especiales sobre los niños y los adolescentes, en el cual vamos a hablar de lo que es, bueno, aquí ella va a titularlo de otra manera, pero el día de hoy vamos a ver lo que es el perfil psicológico del abusador sexual en los niños y los adolescentes. Antes que nada, quiero darles las gracias a todos por asistir, por acompañarnos una vez más a estos conversatorios y sobre todo darle continuidad a estos temas. Les queremos dar la bienvenida a nombre del Instituto de Integración y Desarrollo y del Centro Psicopedagógico Universitario, así como el Colegio de Capacitación y Consultoría Integrales de México. Igualmente, les damos la bienvenida a nombre del Instituto SEMPROF de Perú, del maestro José Luis León Celestino, y también al Colegio Universitario Ávila del licenciado Carlos Ávila Cortés. Igualmente agradecemos, como siempre, esta unidad, esta alianza que hemos hecho con Panamá a través de Fundación Vida Mujer, de la maestra Suquillar y de Estudio Jurídico Cristina Rodríguez de Panamá. De igual manera, les damos las gracias a Impronta Forense con el maestro Ezequiel Vázquez y el Colegio de Médicos de Argentina, también del doctor Grubiza, Ricardo Grubiza. Igualmente, y por último, con esta nueva alianza que hicimos con Gorguman Talent System de Italia, los cuales estas instituciones, estos países están haciendo alianza con nosotros para de alguna manera seguir proyectando este tipo de capacitación a nivel internacional, donde traemos temas de mucho interés, les damos las herramientas a través de nuestros expositores, personas que son preparadas y que están en un continuo aprendizaje, capacitación y también investigación. Todos nuestros ponentes son de una responsabilidad para dar todos estos temas, porque lo principal es que nosotros los transmitimos con esa responsabilidad que requiere el tema con los cuales se tratan. Son temas, algunos muy álgidos, algunos que no nos atrevemos a tocar, y por ello todos estos expositores, bueno, pues son personas muy preparadas, personas que saben lo que hacen y lo que tratan en cada uno de estos temas. El día de hoy, como siempre, les pedimos a todos que cualquiera que quiera hacer uso de la palabra, por favor, alce su mano. Si quiere hacerlo verbalmente, saben que nuestros ponentes, nuestros conferencistas son muy abiertos y para eso son estos conversatorios, para que ellos dialoguen con ustedes de manera directa. De igual manera, quien no quiera hacerlo y lo prefiera hacer por el chat, igualmente vamos a leer sus notas, sus mensajes o las preguntas que quieran realizar. Y los que tengan algún tema ya de manera muy personal, que no quieran exponerlo abiertamente, pues con todo gusto lo pueden hacer por mensaje privado y daremos lectura a la pregunta, obviamente sin decir su nombre. El día de hoy, como les dije, vamos a tener este tema muy interesante porque viene como consecuencia de todo lo que fue la violencia en el hogar, a los niños y a los adolescentes. Venimos con este tema de cuál es el perfil de esas personas que abusan, no solamente a nivel psicológico, económico y social, sino también a nivel sexual. La maestra Bricia Muñoz Manzano es una especialista en lo que son el desarrollo humano, desde el punto de vista de la psicología, la pedagogía, en la educación especial. Ella tiene maestría y también tiene algunas otras especialidades como es la tanatología, la biodescodificación y transgeneracional. Ella maneja todo lo que son los test, pruebas psicométricas que le permiten detectar y determinar qué tipo de alteración presentan los niños en su conducta y qué puede arrojar este tipo de resultados en los test. Ella no solamente maneja esta área con los infantes, sino que también le ha gustado desarrollar un espacio para las personas de la tercera edad.
las personas que también requieren. Estos dos puntos extremos que a ella le gusta tocar, pues es el inicio y pareciera el final. Sin embargo, ella lo que busca es dar calidad de vida, calidad de educación y sobre todo hacerlo con mucha responsabilidad, como es uno de sus objetivos y lo mismo que trata de implementar en todas sus áreas. Síganla en sus redes sociales, es una mujer muy joven, pero con una trascendencia en el ámbito académico que le permite realizar este tipo de roles a nivel social. Maestra Bricia Muñoz, es para nosotros un honor tener el día de hoy. Y bueno, pues este es su auditorio, como siempre. Y por favor, si quiere dar usted inicio, vamos a permitir que vayan incorporándose las demás personas para que puedan acceder a esta plática con mucho gusto. Adelante, maestra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestra Matilde, por todo. Pues sean bienvenidos a este conversatorio que realizo con muchísimo cariño. ¿Y por qué quiero hablar de muchísimo cariño? Porque siempre desde adolescente parecido que la niñez es lo más importante. Esos pequeños que estamos formando, esos pequeños seres que son tan vulnerables y a la vez tan fuertes por vivir en este ambiente, en este mundo que tenemos. Entonces, pues como lo decía la maestra Matilde, vamos a checar un poquito de cuál es ese perfil del abusador con nosotros como psicólogos. ¿Cómo es que podemos saber que está este abusador? ¿Cuál es la situación que puede llevar a una persona? Si están enfermos o no, que muchas veces se utiliza este término, y a veces se les quiere disculpar jurídicamente, familiarmente o socialmente por el hecho de decir que tienen alguna deficiencia mental o que están enfermos. Entonces, empiezo con una frase que dice: la niñez, un tesoro. Un niño es un tesoro que deben de pulir y moldear. Entonces, si yo requiero ser mamá, ser papá, o quizás por decisión propia o no decisión propia, estoy teniendo un ser a mi cargo, o quizás no soy su mamá ni su papá, pero soy su tío, su abuelo, su abuela, incluso hasta su hermana o hermano. Hay veces que nos cuidan el hermano mayor o la hermana mayor. Pues es un gran compromiso. Y lo más importante es resguardar esa niñez, porque recordemos que todo lo que vayamos viviendo es esta parte en donde vamos a ver qué se va a engendrar socialmente y posteriormente. Bueno, primero que nada me gustaría definir un poco qué es abuso, porque pues se habla de esta palabra, ¿no? Que muchas veces decimos fue abusado. Ok, pero ¿qué significa que un niño sea abusado de forma sexual? Hablamos en el anterior conversatorio de todas estas formas de maltrato o de abuso que hay, no solamente en los niños, ¿no? También la hay en los adolescentes y adultos. Pero el abuso sexual en sí de menores es una forma de maltrato, ¿no? O sea, se le jacta como eso. Y pues este abuso incluye un amplio espectro de acciones entre un niño y un adulto, o con niños mayores también. Con frecuencia, aunque no siempre, implica un contacto físico, exhibir sus órganos genitales ante un niño o presionar a un niño a tener relaciones sexuales. El abuso sexual contra el menor utiliza niños en pornografía. También es abuso sexual contra menores. Entonces, aunque al niño no se le toque, pero se le obligue a grabar un video,
se le obligue a pronunciar ciertas palabras, a moverse de cierta forma, ya está siendo abuso. Porque el niño en su inocencia, pues no va a alcanzar a ver que es una forma en que ese adulto está sintiendo placer o que incluso se utiliza para obtener una ganancia monetaria. La mayoría de los abusadores conocen al niño de quien abusan, se relacionan con él y pueden ser amistades de la familia, vecinos o cuidadores de niños. Casi una tercera parte de los abusadores tiene un parentesco con los niños. Esto es alarmante. ¿Por qué? Porque se podría pensar que nosotros tenemos que desconfiar de todas las personas que se encuentran afuera de nuestro ámbito social y familiar. Pues desgraciadamente no es así. Los niños son menos abusados en las escuelas, son menos abusados en otros lugares y más abusados en el lugar donde viven o en casas de familiares. La mayoría de los abusadores son hombres. Esto también es otra estadística que a veces se piensa y se dice que es machista, pero no es así. Así es como sucede en la realidad y así son las estadísticas. Esto no quiere decir que no haya mujeres que abusen niños. Sí las hay, pero en su mayoría son hombres. Y también se cree que un niño puede haber sufrido un abuso y bueno, posteriormente es abusador. O sea, se habla de que el abusador fue abusado. Y obviamente es importante la denuncia. Esto es algo que no se suele hacer porque, como dije anteriormente, el abusador generalmente es familiar. Entonces, cuando es el familiar, hay ese bloqueo en la mente del papá, de la mamá, de la abuela, el abuelo, de no denunciar. ¿Por qué sucede esta situación? Bueno, pues porque ¿cómo voy a hacerle saber al mundo o cómo voy a dejar que las personas se enteren que mi esposo, mi hermano, mi tía, mi tío, su propio padre, su hermano de este pequeñito de 6, 8 años o 10 años fue el que cometió el abuso? Y por prejuicios o ideas sociales, que obviamente las familias también en donde se cometen más abusos, tienen esta situación prejuiciosa, también de no hablar de la sexualidad como debe de ser, como una psicoeducación. En esto nosotros hacemos mucho énfasis como psicólogos. Debemos explicarle al niño desde muy pequeño cómo reconocer su cuerpo, cómo cuidarse, el autocuidado. Psicoeducación y autocuidado son básicas precisamente para evitar este tipo de abusos. Y bueno, vamos a un término un poquito más fuerte, que es violación. Y esto ocurre cuando una persona tiene relaciones sexuales con otro con quien no desea tenerlas. Incluye relaciones vaginales, anales u orales, y algunas veces ocurre cuando una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales. Otras veces implica violencia. También puede ocurrir cuando la víctima no puede pensar con claridad debido al consumo de drogas o alcohol. La violación es un delito grave. Eso significa que es uno de los peores delitos que una persona puede cometer. Una violación puede ocurrirle a hombres, mujeres o niños. Causa daños físicos y emocionales. Si has sufrido una violación, es importante que se aleje del lugar lo más rápido que pueda. Luego llame al 911 o a la policía o diríjase al hospital más cercano. ¿Por qué? Porque recordemos que si se fue violentado de esta forma, pues hay signos en el cuerpo de la víctima que van a ayudar a poder identificar al agresor. Entonces, a veces este es el error que cometen las víctimas o incluso los familiares de las víctimas, y no quieren, dicen, es que no quiero exponer, en el caso de los niños, es que no quiero exponer a mi niño, a mi niña, a mi adolescente
a que lo revise un extraño. Recuerden que cuando estamos en situaciones tan difíciles, muchas veces solemos ser incoherentes, ¿no? Si ya hubo tocamientos, si ya hubo violencia, si ya este pequeño, pequeña o adolescente fue ultrajado de esta forma, ¿por qué no quieres que un profesional revise a este pequeño, pequeña y puedan hacer el seguimiento pertinente de esta situación? Entonces, debemos saber cuál es el procedimiento y siento que es algo muy importante para que se animen a hacer denuncias. ¿Qué tanto quieres detener estos abusos en tu familia? Y les voy a decir algo como psicóloga, de lo cual me he percatado durante muchas veces en muchas consultas. Cuando ocurre un abuso en los menores, ya ocurrió en la generación anterior, ya ocurrió en la de anterior, ya ocurrió en la de bisabuelos, o sea, es algo que se está repitiendo. Y tú como papá o mamá, ¿no quieres que esto se detenga? ¿De verdad quieres que esto continúe en tu familia? Por la situación prejuiciosa social, porque no puedes denunciar a un familiar. ¿En dónde está eso? O sea, ¿en dónde está escrito? ¿En qué código, en qué mandamiento, en qué documento está escrito o es una ley que nosotros no podemos detener cualquier delito, en este caso un abuso tan grave para un menor, de un familiar? ¿Y sabes qué vas a estar haciendo si conoces los procesos, si buscas información y si a lo mejor en medio de ese shock emocional y crisis que estás viviendo, que tu hijo fue violentado, atacado o abusado por un familiar, buscas información? Vas a estar haciendo algo por detener esa situación e incluso por detener que ese abusador nuevamente actúe, porque no nada más va a abusar a tu hijo o a tu hija, va a tener a la mano más niños, va a estar ahí buscando, porque el abusador así es, está al acecho. Entonces, me gustaría plantear estos puntos de qué es lo que se hace con la víctima de abuso, para que más o menos sepamos por dónde va la situación. Bueno, tenemos que tener información y respaldo ofrecido por un abogado voluntario en crisis derivadas de abuso sexual o personal del hospital. Respecto de sus derechos y opciones de tratamiento médico, recolección de evidencia forense y denuncias ante el sistema penal de justicia. Examen médico integral llevado a cabo por un médico calificado o examinador de abuso sexual. Tratamiento de lesiones, recolección de evidencia forense en estuche de recolección de evidencia de abuso sexual aprobado por el Estado. Fotografía de lesiones a los fines legales que corresponda. Evaluación del riesgo de enfermedades de transmisión sexual y medicamentos profilácticos preventivos de emergencia si corresponde, si es una persona que ya es mayor de edad o en el caso de las pequeñitas, una pequeña que ya tenga periodo menstrual. ¿Por qué? Porque recordemos que hay pequeñitas que comienzan su periodo a los 9 años. Entonces, imagínense ser violentada a los 9 años y quedar embarazada. Esto es algo que con urgencia se debe evitar. Y hay casos que han salido a la luz en donde la pequeñita de 9, 10, 11, 12 años ya adolescentes, embarazadas del agresor, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza también toda esta prevención y también la evaluación de riesgos del embarazo, ¿no? Obviamente, pues se busca también la interrupción de dicho embarazo y referimientos para la atención de seguimiento. Entonces, fíjense, todos estos pasos son los que nosotros tenemos que conocer para saber por dónde va a ir mi denuncia. ¿Que va a ser un proceso largo? Sí, fíjense, tristemente he escuchado personas que dicen, es que ¿para qué? Me da flojera, ¿no? O creo que no tiene caso. Ese tipo de expresiones he escuchado cuando sucede una situación, pero ¿saben qué?
que eso se utiliza porque, como les comento, cuando es un familiar, pues sí es más difícil que me anime a denunciar. Ujú. Bueno, aquí tenemos un poquito más de la definición de abuso y nos dice que el abuso sexual contra niñas y niños es toda actividad sexual que un adulto o adulta impone, ya sea con engaños, chantajes o fuerza a una persona que no tiene madurez mental o física para entender de lo que se trata. Se presenta en varias formas, desde la palabra insinuante, caricias, besos, manipulación física y exhibición de los órganos sexuales, hasta la violación. La explotación sexual del niño o adolescente por otra persona con el fin de obtener beneficios económicos, que es prostitución y pornografía. También es abuso sexual. La violencia sexual no solo es un hecho de violencia física, sino de violencia moral, de humillación, ataca la dignidad de la persona, es un crimen de poder y no de placer. ¿Por qué pongo esto? Porque se cree que el abusador desea al niño, que siente lo que llamamos eros por el niño. No, el abusador no siente un eros ni un deseo por el niño. El abusador lo que busca es obtener poder sobre esa víctima, sobre ese niño, niña, adolescente. Eso es un acto perverso. Uh-huh. Entonces, no va a buscar la obtención de ese placer. Vamos a checar un poco los mitos y realidades sobre el abuso sexual, que es algo que socialmente y está en nuestro inconsciente colectivo y nos deja con mal sabor de boca cuando nos dedicamos justamente a la intervención de estas pequeñas víctimas. Uh-huh. Porque estamos en una realidad dolorosa y compleja contra estos niños que lo que requieren es amor, una buena guía, protección, y les vamos creando ideas erróneas que obviamente tenemos que aclarar para no ponerlos en peligro, ¿no? Pero bueno, voy a mencionar los mitos y las realidades. El primer mito es, los que abusan sexualmente de los niños y niñas casi siempre son extraños y personas desconocidas. Ya se los dije al principio, hay más pequeñitos abusados de propios familiares. Uh-huh. Son personas conocidas, vecinos, padre, el padrastro, el tío, el hermano, el vecino, etc. Uh-huh. Yo no quiero decir, porque se confunde mucho, que todos los padrastros o todas las madrastras abusan de los niños. Que los niños no tienen que estar en contacto con nadie. No, papá, no, mamá. La principal razón por la que esos niños son abusados es porque no están disponibles para atenderlos y para guiarlos ni papá ni mamá. Esa es la principal razón. Porque no están disponibles para dar cariño, para dar amor, para resolver sus dudas, para dar instrucciones. Uh-huh. Otro de los mitos es que el abuso sexual ocurre siempre en lugares apartados y oscuros. Y pues la realidad no es esa. En verdad, que el abuso sexual no siempre ocurre en estos lugares, sino generalmente se da en la casa de la víctima o en la casa del agresor. E incluso, bueno, ahora las redes sociales han dado mucho de qué hablar sobre esto. Hemos visto videos en donde están personas en restaurantes, personas en reuniones familiares, y por ahí alguien se da cuenta en el video, algún observador, que algún adulto tiene sentado en las piernas al niño o niña y lo está tocando y está haciendo que está jugando con él, ¿no? O sea, y hay estas evidencias en videos. Entonces, no. O sea, los abusadores por lo general buscan que no parezca abuso, que sea un tipo juego. Claro, hay distintos tipos de abusadores, ahorita lo vamos a ver. También otro de los mitos es que siempre las víctimas son las niñas, ¿no? Y la realidad es que esto se produce en niñas, niños, y aunque en la mayoría de los casos la víctima son niñas,
es cualquier persona, cualquier pequeñito puede ser objeto de esto. Ahora, también hay ciertas edades en donde se da más. Estamos hablando que de los 6 a los 12 años hay una estadística mayor de los pequeñitos que son abusados. Pero esto no quiere decir que un bebé de brazos no pueda ser abusado, que un bebé de 3 años no pueda ser abusado. Recordemos que un ser humano deja de ser bebé hasta después de los 5 años. Ya pasa a ser niño. Pero también hay bebés abusados. También otro de los mitos es que los niños suelen inventar historias en las que alguien trató de abusar sexualmente de ellos, que esto es algo que utilizan mucho, mucho las familias para justificarse. Lo inventó porque quiere atención, lo inventó porque tengo una nueva pareja y no le cae bien. ¿De verdad, mamá, papá, crees que tu pequeño sea capaz de crear esas ideas, de estructurar esas imágenes tan específicas para decir que no es cierto? No vivas en la fantasía, vive en la realidad, protege a tus hijos, créeles. Y la realidad es que, como lo dije ahorita, pues los niños no tienen como esa estructura para cuando son víctimas de abuso sexual por parte de la persona, como para estar inventando esos detalles. No lo tienen. Escúchalos, escucha a detalle lo que te están diciendo. Es más, pídeles que te hagan un dibujo. Si tu pequeño no habla, si tiene problemas de lenguaje, dile, hazme un dibujo de lo que pasó, de lo que me estás contando. Utiliza recursos. Otro de los mitos es que los abusadores son personas enfermas, alcohólicas y drogadictas. Realmente no. Una persona normal y sana puede ser un abusador sexual. Lo que pasa es que también en las noticias ayudan mucho a estos mitos, ¿no? Porque casi siempre los casos que nosotros vemos o que dejan que salgan a la luz, era drogadicta, era drogadicto, era alcohólico. Sí, tiene que ver, pero por lo general no es así. Entonces, pon mucha atención. Otro de los mitos es que el abuso sexual siempre es a la fuerza. Como lo comentaba, hay distintos tipos de agresores, pero pues no, no es a la fuerza. El abusador se da muy bien cuenta de las carencias de tu hijo. Se da muy bien cuenta de lo que tú no haces por tu hijo. Y lo deforma. Lo deforma para que justamente ese pequeño sienta que está adquiriendo eso que no tiene y acceda. Como lo dice aquí, el abuso sexual muchas veces se produce sin violencia física, pues el niño o niña no pone resistencia y guarda silencio por no ser conscientes de lo que está ocurriendo o porque son amenazadas por el agresor. Otro de los mitos es que los homosexuales son más propensos a cometer abusos sexuales que los heterosexuales. Esto se da mucho con las personas homofóbicas, ¿no? Que llegan a mencionar esto o personas que están en contra de personas que tienen otras preferencias sexuales, lo cual obviamente es un problema en esa persona. La realidad es que estadísticamente los mayores abusadores de niños son heterosexuales e incluso son personas que llegan a tener una relación estable, casados y con hijos. Entonces, no te dejes llevar por esto. Muy bien, vamos a conocer un poquito de los tipos de abuso. Uno de ellos es el extrafamiliar, que se da cuando el abusador solamente es un conocido. Este se va a excitar y gozar sometiendo a su víctima por la fuerza, el dolor y el terror. ¿Qué quiere decir? Que cuando el abusador es de afuera, el niño se va a encontrar con un abusador bastante sádico, pervertido, que sí busca el maltrato. Se da esta situación y cuando es intrafamiliar,
no es un acto, sino un proceso provocado por los familiares cercanos al menor. Padrinos, tíos, hermanos, padres, madres. Ujú. En estos casos, el abusador generalmente ocurre en familias de escasos recursos económicos y con problemas de comunicación. O sea, generalmente sí se da en familias de descomposición, en familias que tienden a vivir muy amalgamados. Esto es algo bien importante y que yo marco mucho en mis pacientes. Lo primero que yo pregunto es, ¿con quién viven? ¿No? Esas familias a lo mejor que por necesidad se quedan a vivir en una misma casa, todos amalgamados. Pero déjenme decir algo, y es real. Muchas veces no es por necesidad, papitos, ¿no? Y ustedes lo saben. Se quedan más por comodidad. Y entonces va creciendo la familia, ¿no? Yo escuchaba un pequeño que le decía, ¿me puedes hacer tu dibujo de la familia? Y me decía, es que necesito 10 hojas. Y yo le decía, ¿por qué? Porque vivimos 30 en mi casa, maestra. ¿Qué creen ustedes que pase? Concienticen, imaginen, si hay tantas personas ahí, ¿crees que sea posible controlar lo que sucede con tus hijos? No hagas eso. Tienes que estar con tus hijos en familia, educarlos tú, no delegues esa educación a tus hermanos, a tus padres, a tu hermana, no la delegues. Y si no es así, para eso está la guardería, la escuela, la psicoeducación. Hay instancias en donde te pueden apoyar mientras tú trabajas. No cargues a esos familiares el cuidado de tu hijo. Esto es una de las razones por las cuales, obviamente, se da mucho el abuso. Vamos a checar un poquito las variedades de ese abuso sexual. Y bueno, en este punto tenemos varias. Una de ellas es la seducción, que es cuando ese abusador va a persuadir o iniciar promesas o engaños a un niño para tener relaciones sexuales. Obviamente, no le va a decir al niño, fíjate que yo te doy este juguete a cambio de que tú me dejes tener relaciones contigo. No se lo va a decir así. Va a ver qué le gusta al niño, qué quiere, cómo puede convencerlo. Llámese dinero, dulces, juguetes, ¿no? Y vamos con más cosas. Entonces, se lo va a ofrecer y le va a decir, mira, aquí está, pero ¿qué te parece si jugamos un rato a lo que a mí me gusta jugar? ¿Se imaginan ese escenario? Y el niño obviamente va a ser seducido, porque un niño todavía no forma una personalidad, todavía no se termina su corteza de formar, todavía no conecta como tendría que conectar su corteza con su cerebro reptiliano. Y entonces, como nos enseñan, lamentablemente, debes de respetar a tus mayores. ¿Qué les parece esa frase? Debes de hacerle caso a tus mayores. No enseñen eso, eso es algo muy general. Explíquenle al niño quién es autoridad y por qué. Vayan instruyéndolo. Otra variedad es el incesto, que son las relaciones sexuales practicadas entre padres e hijos, abuelos y nietos, hermanos, tíos, sobrinos, padres o hijos adoptivos. Y es una de las variedades más frecuentes y al mismo tiempo menos denunciada. ¿Por qué menos denunciado? Bueno, recordemos que con antecedentes históricos, pues siglos atrás esto era permitido. E incluso también era permitido que los niños fueran abusados o fueran objeto de placer. Entonces, pues recuerden que todo esto se va quedando en nuestro inconsciente colectivo, pero actualmente somos una sociedad estructurada de formas diferentes. Y obviamente tenemos que ir haciendo estas denuncias para evitar esto. Después vendría la prostitución infantil, que es cuando el adulto utiliza a niños en sus prácticas sexuales a cambio de un pago, ¿no? Ya esta es la parte
monetaria, en donde generalmente son adolescentes, a veces son pequeñitos que sus propios padres los rentan, los padres reciben esa remuneración económica y bueno, comienzan desde muy pequeños en la prostitución, no porque ellos quieran, no porque les guste, sino por imposición. Hace años veía una nota de una chica de 14 años que le dijo a la mamá que quería ser pornostar, ¿no? Y que la mamá le dijo, sí, vamos, hija, yo te llevo, vamos a investigar y qué bueno, yo te voy a dejar ser la profesión que tú quieras. Es una menor de edad. Esto no se puede hacer, o sea, legalmente no se puede hacer. Sin embargo, pues hay esas distorsiones familiares. El exhibicionismo, que es cuando un adulto muestra sus genitales a un menor. A lo mejor no lo toca, a lo mejor no le dice nada, ¿no? Pero sale de bañarse el tío, el abuelo, el sobrino, quien sea, y le está mostrando sus genitales. ¿Qué impacto para un pequeñito? Además de que se siente esa energía, el niño lo sabe, siente esa energía, en donde algo está mal. ¿Por qué me están mostrando esto? Y es algo que se queda ahí en su mente, ese recuerdo. ¿Y qué creen? Que a veces el cerebro nos protege, esos mecanismos de defensa los tapa. No, pues yo no me acuerdo de los 4 a los 5 años o de los 4 a los 6 años, no sé qué pasó en mi vida. Y cuando vamos haciendo estas regresiones, de repente, acabo de acordarme de algo, pasó esto, está ahí. Y de hecho puede haber conductas relacionadas ya de adultos con esta situación. El voyerismo, que es cuando un adulto para gratificarse sexualmente mira a un menor desnudo. Es el otro punto, es lo contrario al exhibicionismo. Igual, les pongo el mismo ejemplo. De hecho, hay un test que utilizamos para el abuso sexual en donde se encuentra esta imagen que les platico. Sale el niño de bañarse y quien sea, ¿no? Lo está observando o se mete para verlo vestirse. Enseñen la privacidad a sus hijos. Tenemos padres que no quieren que los hijos tengan puerta en sus cuartos, que no quieren puerta en el baño o que quieren que todo parezca normal cuando andan desnudos en la casa. Recuerden que nosotros somos una sociedad con reglas. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo si le dices que cualquiera puede verlo desnudo? No es algo que pueda normalizarse. Vamos con el manoseo, que es cuando una persona mayor toca, acaricia, roza o refriega los genitales en cualquier parte del niño. Besos prolongados en la boca. Bueno, pues a veces se da esta situación en donde, bésame en la boca, ¿no? Mira, aquí, aquí. Algunos familiares también lo normalizan. ¿Qué tiene? Es tu papá, es tu mamá, es tu hermanito, besa en la boca a tu hermanito. No es normal, o sea, no se puede normalizar. ¿Por qué? Porque el adulto mismo va poco a poco sexualizando al niño. Recordemos que nuestra primer zona erógena es la boca. Si ese niño tuvo problemas de desarrollo psicosexual en la etapa oral y yo le digo que puede besar a los adultos, ¿qué le estoy diciendo? Busca tu placer en que te manoseen, en que te toquen o incluso en un beso. Vamos con el fellatio, que es cuando un adulto estimula los genitales del niño con la boca u obliga a los mismos a estimular sus órganos genitales. Que bueno, estamos hablando de algo que también a veces no tocan el cuerpo del niño, pero lo invitan a que les haga sexo oral. Esto es algo bastante, a lo mejor podrían pensar grotesco, ¿no? De imaginarlo, pero es la realidad, ¿no? Y bueno, estos son los tipos de las variedades. Maestra Matilde, no sé si hasta aquí alguien tenga preguntas. Sí, maestra, permítame, hay una persona que hizo un comentario
que si existía algún tipo de... Un segundito. ¿Hay alguna Claro. clase de pruebas que permitan respaldar esta afirmación de manera más científica? Digo, la afirmación de que si un abuso da hoy, digo, la afirmación de que si un abuso se da hoy es por algo que ha venido ocurriendo en la familia por generaciones. Sí, claro. Sí, los abusos son así. O sea, seguramente hubo en generaciones anteriores. Y les voy a decir algo, y se han callado. Por eso se siguen repitiendo, porque los permitimos. Cuando tú te callas, cuando tú no platicas, cuando tú no denuncias, estás permitiéndolo. De hecho, le estás diciendo a esos abusadores que está permitido. Así es. Sí, y Y el de las pruebas, es que no entendí muy bien la pregunta. sí, que si hay algún tipo de pruebas que permitan respaldar la afirmación de manera más científica cuando hay abuso sexual. Sí, bueno, las pruebas psicométricas que nosotros realizamos, como les comentaba, está varios test como el del CAT, que nos proporcionan bastante información, el análisis por dibujos, la entrevista, o sea, se hacen varias situaciones para que incluso familiares, para que podamos checar y respaldar y hacer un informe en donde podamos poner que el niño fue abusado. Y obviamente, pues, en el caso de que haya sido momentáneo, pues la parte del médico legista, ¿no? Que es tan importante. Después hay otra que dice, ¿existen casas de apoyo a niños abusados? Sí, sí existen. Sí existen, el gobierno las tiene, e incluso también existen resguardos para mamá e hijo, si llegan a salirse del hogar, y bueno, sí, hay estos apoyos. Y nos mandan uno por privado, maestra, que dice, mi hija fue abusada sexualmente por su papá, pero él es un funcionario público. ¿Cómo puedo proceder ante esta situación? Pues justamente así, haciéndolo público, haz valer tus derechos de comunicación, acércate a las instancias como son los noticieros, hazlo. Yo sé que quizás es peligroso, pero pues realmente es algo que valdría la pena hacer por tu hija. Gracias, maestra. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Les recuerdo, pueden levantar su manita y si no le damos continuidad, maestra, a reserva de que vayan haciendo más preguntas o levanten su mano. Por favor, si gusta usted seguir. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a checar las situaciones que facilitan el abuso en los niños. Son varias y variadas. Ya hemos mencionado algunas de las situaciones del perfil del abusador, pero ahora vamos a checar qué es lo que facilita que ese abusador comience a focalizar a esa víctima. La primera es que, y la primera y más importante, no recibe suficiente afecto el pequeño. Está educado para obedecer y callarse siempre frente a los adultos. No conoce su cuerpo, ni tiene información sobre la sexualidad. Digo, estos 3 puntos primeros, a mí muchas veces me llenan de coraje porque digo, de verdad, papito, mamá, es muy fácil prevenir el abuso de tus hijos. Lo es. Solamente tienes que invertir tiempo en ellos. Tienes que invertir ese tiempo que a lo mejor no invirtieron en ti. El afecto, el cambiar esa forma de educación que se tenía, ¿no? Que en muchos hogares se quiere conservar. Recuerdo una frase que decía mi abuela, tú escucha, oye y calla, ¿no? Una frase tan fuerte que yo digo, decirle a un niño, escucha, ve y calla, ¿qué tanto se puede callar? La información de la sexualidad, ¿no? Algo que muchas veces le niegan a los niños y a lo cual tienen derecho. Es parte de la salud.
En los derechos de los niños se dice que tienen derecho a la salud. Y la salud incluye la salud sexual y la salud mental. Papá y mamá te centras siempre en que, pero si yo lo llevo al médico, pero si cuando se enferma yo lo reviso. Sí, pero cuando se enferma, ni siquiera le haces chequeos cada 6 meses, cada año por lo menos. Si no te los haces tú, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Si tú no vas al psicólogo, ¿no? Nos llegan mamitas o papás que nos dicen, le traje a mi hijo porque tiene conductas así y así y así. Ok, usted tiene que venir a las sesiones. No, ¿yo por qué? Si el problema es él. ¿Qué ejemplo quieres darle? No vas al psicólogo. Tampoco tienes información sexual. No planeas a tus hijos. Entonces, no hay esta información, se desconoce. Busca, para eso está la ayuda, busca ayuda. Como esta plática que estamos dando, este conversatorio que tan amablemente la licenciada Matilde nos deja dar, que a mí me parece de suma importancia, porque sé que está llegando esta información. Compartan, si están en Facebook, compartan, porque de verdad me gustaría que mucha gente escuchara esta información y pudiera ser consciente. Cuando el niño también es maltratado, les voy a decir algo bien importante aquí. Se cree que el maltrato es cuando nosotros solamente insultamos al niño, cuando le negamos la comida, ¿no? Por ahí escuchaba a un papá, una mamá decir en la escuela, ¿no? Cuando ibas por las calificaciones de tu hijo, si no sacas buenas calificaciones, te voy a dejar sin comer y cuando llegues a la casa te voy a dar una, que bueno, ¿para qué les cuento las palabras que decía, no? ¿Por qué amenazas a tu hijo para que tenga buenas calificaciones? ¿Por qué no te preguntas mejor por qué tu hijo no tiene buenas calificaciones? ¿Por qué tu hijo no comprende lo que le están enseñando en la escuela? Tiene un problema y ese problema viene de ti y de la mamá y del ambiente donde vive. Él no es culpable, tienes que intervenir. A lo que iba con el maltrato, esto no solamente este ejemplo que les puse el maltrato. Maltrato también es que yo le dé todo a mi hijo, que yo permita que mi hijo decida si va o no va a la escuela, que decida qué quiere y qué no quiere. Eso es maltrato también, que ese niño aparentemente tenga la facilidad de estar cómodo en su ambiente. No está cómodo, no le estás enseñando nada, lo estás haciendo un niño vulnerable. También el que tenga una autoestima pobre, de ambos lados. Si soy extremoso y le doy todo, el niño va a creer que en todos lados todo mundo lo tiene que aceptar y todo mundo lo tiene que querer. ¿Y qué crees? Que va a confundir la aceptación que le estás enseñando a buscar en otros para ser abusado. También va a tener una autoestima pobre si lo insultas, lo mismo. O sea, tiene que haber un equilibrio. También si se queda solo por mucho tiempo o recibe una supervisión deficiente, ¿no? O sea, actualmente con el internet, dejar a un pequeño solo en casa, ocioso, no te quiero decir todo lo que puede encontrar tu pequeño en internet. Más si tú no sabes realmente manejar todos los software a los que puede tener alcance o las aplicaciones. Es lo mismo que si tú estás ahí y le das el celular, ya lo había hablado en el otro conversatorio. No le den el celular a sus hijos, el celular es personal. Tú le das el celular y el pequeño busca. Si no sabe escribir, no te preocupes, ¿eh? Buscan por voz. Y quién sabe qué le entiende el buscador. Entonces ahí alerta. Otro de los puntos es que tiene dificultad para comunicarse y establecer relaciones con los demás, aislamiento, o no tiene en quién confiar. Entonces, fíjate, muchos, les juro que la mayoría de los pequeños que llegan a terapia
con nosotros y con varios de los colegas, lo primero que nos dicen es que no confío en mi mamá, no confío en mi papá. Porque nosotros les preguntamos, oye, ¿por qué no le has contado esto que me estás contando a mí? ¿Por qué no me van a creer? Y porque fíjate que primero me regañan o me pegan y me dicen que me cae. Y que no ande diciendo esas cosas. O sea, el pequeño va y te dice que el tío lo encerró y lo vio de una forma incómoda y tú le dices, cállate, no digas eso porque es mi hermano. ¿Cómo te ves, papá? ¿Cómo te ves, mamá? Diciéndole eso a tu hijo. ¿Crees que ese pequeño o ese adolescente crea que tú lo puedes proteger o orientar? Piénsalo bien. Otro de los puntos es si la madre está ausente, es sumisa, carece de poder, es maltratada por el esposo. ¿Por qué? Porque va a enseñar al niño a que así es, ¿no? Igual el papá, cambiamos a lo mismo. Si el padre u otros varones adultos a su alrededor no han aprendido a distinguir entre caricias sexuales y no sexuales. Eso es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos la pasamos haciendo bromas de tipo sexual frente a los niños. ¿Qué pasa? Que ese niño empieza a creer que eso es un sentido del humor que puede ir y puede hacer en cualquier parte. ¿Qué es lo que quieres que tu hijo entienda por sentido del humor? ¿Algo sexuado y después permite otras cosas? También cuando el padre es sumamente autoritario. Estamos hablando de maltrato, ¿no? Maltrato de verbal y físico. Y también es poco comunicativo con sus hijos. O sea, un padre que está ahí físicamente, pero está ausente. Igual la mamá, ¿no? Hay papás que solo se dedican a proveer, ¿no? Que dicen, es que yo soy muy buen papá porque a mis hijos no les falta nada. Mi pregunta para ellos es, ¿no les falta nada de qué? ¿Económico? ¿Conoces los gustos de tu hijo? ¿Conoces sus amistades? ¿Conoces qué le gustaría hacer de grande? ¿Qué caricaturas ve? ¿Qué redes sociales usa? Les juro que la mayoría de los padres no lo conocen. Otro de los puntos es que si los adultos a su alrededor acostumbran a poner en duda lo que ella o él le dice, consideran el sexo como algo tabú o exasperan y son impresionadas al descubrir situaciones de peligro. Entonces, cuando eres un adulto que no controla el poder hablar con tus hijos de una situación de masturbación, de un condón, de un método anticonceptivo, que tu hijo va con su libro de ciencias naturales de cuarto, quinto, sexto grado, porque quiero que lo sepan, hay papás que no saben a qué edad les empiezan a educar sexualmente. Y luego le echan la culpa al gobierno, ¿no? Dicen, es que el gobierno. No, el gobierno tiene los libros de texto gratuito. Y el gobierno, en estos libros de texto, hace convocatorias para que las personas conocedoras de estos temas puedan meter temas a esos libros. ¿Has visto los libros de texto gratuito de tus hijos? Les invito a que vean el de Ciencias Naturales y el de Formación Cívica y Ética, sobre todo de quinto y sexto grado. Véanlo, denle una ojeada. Ahí trae todo lo de las enfermedades sexuales, trae todo lo de educación sexual y son temas que tú deberías de reforzar con tu hijo en casa. Pero no lo haces. ¿Y sabes por qué no lo haces? Porque te escudas diciendo que a ti no te lo enseñaron y que a ti no te hablaban de eso en tu casa. Y que tú no sabes cómo hacerlo. Aprende, papá, aprende, mamá. Es un tema tan normal que no debemos de hacerlo tabú. Voy a hablar un poquito de cuáles son esas huellas del abuso. Y bueno, solemos pensar que el abuso sexual deja huellas físicas visibles. Sin embargo, en niñas o niños pueden ser sometidos de forma muy diversa, sin que medie necesariamente la fuerza. Formas sutiles de ejercer violencia con el chantaje, la amenaza o el hallazgo. Y los regalos no dejan marcas.
Esto exige colocar la atención en el comportamiento de las niñas, que es donde, o niños, que es donde se registra un amplio rasgo de indicadores que suelen pasar inadvertidos o mal interpretados. Póngase alerta si observa los siguientes indicadores. Y vamos a checar, ¿qué tengo que checar en mis hijos? Bueno, tenemos dificultad para caminar o sentarse, ropa interior rota, manchada o con sangre. Presenta en las áreas anales o genitales picazón, dolor, hinchazón, lesiones o sangrado, secreción en pene o vagina. Infecciones urinarias frecuentes, dolor al orinar, mal control de esfínteres, enuresis. Esto es algo bien común. No es una regla, les quiero decir, porque muchas veces los niños empiezan a hacer pipí en las noches y ya la mamá viene y nos dice, es que creo que fue abusado. No es una regla. Hay distintas situaciones por la cual puede ocurrir la enuresis, las descargas de orina, pero sí es un signo de alerta. Posiblemente el niño no haya sido abusado sexualmente, pero a lo mejor hay otros tipos de abuso, como los que mencioné en el anterior conversatorio. Entonces, de todas formas, es un abuso y hay que actuar. Esta parte de picazón, dolor o hinchazón, bueno, también podría ser que el niño esté estreñido, hay que vigilar todo eso. Papás, vigilen la alimentación de sus hijos, vigilen si les cuesta trabajo digerir los alimentos. Tienen que preguntarle, ¿qué comiste? Vigilen, observen las heces de sus hijos cuando van al baño, ¿no? O sea, aunque ya sean grandes y su hijo les dice, me duele el estómago, a ver, la próxima vez que vayas al baño no le jales, déjame ver qué pasa. Es información que de verdad debemos estar pendiente cuando los niños tienen alguna sintomatología. Dolor al orinar, mal control de esfínteres, enfermedades venéreas, embarazo, pérdida del apetito, baja repentina de rendimiento escolar, mala relación con los compañeros. Cuando los niños son abusados sexualmente o otro tipo de abusos, no quieren estar con sus iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren obviamente estar solos para reflexionar o preguntarse qué pasó o estar torturándose de si lo dicen o no lo dicen, se aíslan. No les gusta cambiar su ropa interior o no les gusta bañarse, eso también es un signo. O se bañan demasiado, puede ser otro signo. Comportamiento sexual inadecuado para su edad. A lo mejor la maestra de la escuela te dice, bueno, pues es que fíjate que tu hijo anda besando a sus compañeros. Hay ciertos comportamientos que son normales, que se llaman juegos presexuales. El niño tiene que conocer su cuerpo y obviamente también quiere conocer el de sus compañeros, pero con sus pares, con sus iguales. La masturbación existe, papás. Los niños se masturban y niñas desde los 3 años. Negamos esta parte. ¿No? No queremos verla. Decimos, pero es que está muy pequeño. El placer sexual está en todas nuestras etapas. Bueno, y casos más graves, tendencias suicidas, de no quiero estar, para que estoy en este mundo, excesivo temor, miedos, no quiero salir a la calle, no quiero estar solo, no me dejen solo, excesiva masturbación también, a veces se laceran de tanto frotar sus genitales. Recuerden que esto es inconsciente, si el niño está siendo abusado, el cerebro empieza a acostumbrarse a esta descarga de placer y entonces comienza a haber más masturbación. Miedo al dormir solo, fugas crónicas y conducta delictiva también. Cuando los niños llegan a tomar cosas de casa, ¿no? Esto es un signo también bien importante. Dicen algunos autores que el que roba, roba amor. Entonces, si tu hijo está tomando tus pertenencias, por favor, ponle atención, pregúntale qué necesita, llévalo a psicoterapia, llévalo a un análisis.
llévalo a actividades productivas. No te quedes así nada más, ni te quejes de él. Mejor actúa. Expresión de la actividad sexual a través de dibujos o juegos, ¿no? Hay que fijarnos muy bien qué dibujos. A veces los niños dibujan hasta en los muebles, en las paredes. Te están diciendo algo, no saben cómo decírtelo, pero allí está la información. Es posesivo y celoso de la víctima. Ajá, esto es algo que pasa con el agresor. Ya vamos con el agresor. El agresor va a estar, como está conviviendo con el niño, quiere estar repitiendo constantemente estos abusos. Entonces, no, déjamelo a mí, ¿no? Yo estoy con él y yo lo cuido. ¿Y por qué se lo dejas a otra persona? O sea, varíen, si tienen necesidad de dejar con un cuidador, que sea alguien que le paguen, que esté vigilado, o sea, hay muchas situaciones, ¿no? Que podemos evitar. Niega al niño o niña contactos sociales normales, o sea, no te dejo ir con nadie, no quiero que salgas con nadie, está prohibido para ti hacer tarea en conjunto, con quién hablas, acusa al niño o niña de promiscuidad o seducción sexual. Mira cómo se viste, ¿por qué la dejas que se vista así? ¿Por qué lo dejas que se vista así? ¿Por qué escucha esa música? Se la pasan criticando al menor, al adolescente o al menor. Anormalmente atento con la víctima, ¿no? De repente se vuelve como muy cariñoso, ven, mira, yo te voy a comprar, ¿qué quieres? Yo te voy a consentir, le dice al niño, al adolescente, yo sí te quiero, los demás no te quieren, confía en mí. La baja autoestima de la persona, del agresor. Generalmente se muestran personas pues que no son como muy productivos, generalmente, no es una regla. Abusado sexualmente de niño, la persona fue abusada, abusa del alcohol y las drogas, a veces para fugarse de esa realidad, de lo que siente, de esa perversidad que tiene. Aislado socialmente, pobres relaciones de pareja, y cree que la niña o el niño disfrutan con el acto sexual. Que esto es algo de lo mucho que se han justificado, ¿no? Estos agresores. Pues es que el niño o la niña me provocó, es que se vestía así, ¿no? O sea, situaciones que pues obviamente están en su mente distorsionada. Vamos con las conductas. La mayoría de los niños abusados sexualmente muestran huellas, golpes o señales evidentes. Los relatos físicos y los relatos de las niñas o niños víctimas son generalmente indicadores válidos de la ocurrencia de abuso. Cuando veas a tu hijo que tiene rasguños, golpes, que se cubre una parte, que no quiere cambiarse la ropa interior, que no quiere que a lo mejor meterse a bañar o te esté insiste que se meta a bañar, hay conductas extrañas. Tú conoces a tus hijos. Pregúntale. Si no te quiere decir, busca algún familiar, a lo mejor a ti no te tiene confianza, a lo mejor a la abuela, a lo mejor al hermano, busca personas de acción para que puedan apoyarte a sacar esa información y a que descargue eso. Bueno, los abusadores sexuales son tanto hombres como mujeres, recordemos, pero en mayor frecuencia son hombres. Provienen de cualquier clase social, religión, raza, profesión y muchos de ellos son casados. Como lo mencionaban hace rato en el comentario anónimo, ¿no? Un funcionario público. O sea, no importa si eres de bajos recursos, si eres exitosa, exitoso, o sea, estas distorsiones están en todas las áreas sociales y en todas las religiones, en todas las profesiones, no se salva ni una. La gran mayoría de ellos crecieron de efecto y contacto físico natural. Y muchos de ellos también sufrieron de abusos. Por lo tanto, han logrado una personalidad incapaz de establecer relaciones sociales y menos sexuales, ya que no tuvieron oportunidad de desarrollar su autoestima y mucho menos una autoevaluación. O sea, estos abusadores, como fueron abusados de niños, van creando
van haciendo unos mecanismos de defensa para crear una personalidad inexistente en ellos. Por eso es que se casan, tienen hijos, muchas veces son el padre perfecto, la mamá perfecta, el profesionista perfecto. Esa es la máscara que muestran, pero realmente siempre buscan esta parte de repetir lo que ellos vivieron. De igual manera, los abusadores han introyectado patrones de incesto intergeneracional y con frecuencia provienen de hogares con dinámicas familiares patológicas. Lo que les mencionaba, generalmente ya es generación tras generación, ¿no? Así han sido y bueno, pues estas patologías van siendo heredadas. Son caracterizados por problemas matrimoniales y sexuales, ausencia prolongada de uno de los padres, divorcio o separación, y alguno de ellos sufre de problemas mentales o de consumir drogas o alcohol. ¿Qué quiere decir? Que estas son las características que llegan a tener los abusadores, pero ojo, también los pequeños abusados. O sea, si un abusador fue abusado de pequeño, obviamente estas características que les estoy dando también son de papás y mamás que tienen hijos posibles en peligro de abuso o que ya fueron abusados. Entonces, papá, mamá, si tu perfil es ser adicto a algo, estar ausente de tus hijos, no hablar con ellos, no darles psicoeducación, no darles educación sexual, no comprender sus derechos, esto puede ocasionar que tu hijo no solo sea abusado, sino que también posteriormente sea un abusador. Y bueno, tenemos algunos otros comportamientos de un padre o tutor abusador, que debes saber sobre el abusador. Tendencia a la dominación o estilos disciplinarios rígidos. Entonces, si eres un papá que disfruta de que tus hijos te tengan miedo, bueno, pues eso es una conducta para formar un abusador. Tendencia a mantener al niño aislado del contacto amigal, o sea, que no conviva con nadie, que no juegue. Yo a tu edad he escuchado, yo a tu edad no estaba jugando, yo estaba trabajando. Bueno, si así fue para ti, ¿por qué no haces estrategias o preguntas al profesional de la salud mental? ¿Qué estrategias puedes hacer para que tus hijos también tengan una política a lo mejor de ser productivos, de trabajar, pero no de estas formas, no aislándolo de lo que también tiene derecho? Resistencia a someter al niño a evaluaciones médicas o psicológicas. Esto es algo que suelen hacer mucho los padres, incluso, bueno, cuando los propios progenitores son los abusadores. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen miedo a ir al psicólogo, por eso cuando los mandan de la escuela, muchas veces hasta nos ofrecen, pues te pago tanto y hazme el informe, ¿no? Porque me lo están pidiendo en la escuela, nada más para que no me estén molestando. No, papá, no, mamá. Si encuentran un psicólogo de esa índole, bueno, pues felicitaciones, encontraron a un psicólogo con poca ética. No es así. Tiene que haber una evaluación. Suelen referirse al menor como su cónyuge sustituto. O sea, a veces se va el papá, se va la mamá, la pareja que queda solo crea distorsiones y entonces utilizamos a ese hijo o hija como reparador del que se fue, pero además no solo cognitivamente, ¿no? Sino que también sexualmente. Excesivamente protectores o celosos del menor, no quieren que tenga novia, no quieren que tenga novio cuando son adolescentes, ¿no? No quieren que nadie los mire, quién te habla. La falta de cooperación con las autoridades de la escuela. Que si en la escuela les están marcando que su hijo tiene conductas extrañas, disruptivas, depresivas, intentos de agresiones, no quieren aceptarlo, ¿no? Papás que van cambiando de escuela a los niños, lo hablaba ahí en el diplomado, van de escuela en escuela, es que ninguna quieren a mi hijo, no, eso no es posible. O van de psicólogo en psicólogo. No estás haciendo el trabajo que debes de hacer. No te quieres rehabilitar. Estás buscando un cómplice, estás buscando a alguien que no te esté diciendo que tienes que cambiar esas formas de educar. Y además, si eres un padre abusador, pues tienes miedo que te descubran, ¿no? Entonces, estos son algunos de los focos rojos. Vamos con los tipos de agresores.
No sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna duda, maestra Matilde. Es que no, yo no veo el chat ni nada. Y, ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? Por favor, levante su mano. Por ejemplo, Gaby Matos hace una referencia, perdón, y dice que muchos de los abusadores, me supongo yo, son religiosos. Bueno, ya después aclara y dice curas. Ah, pues ella está levantando la mano. Ahorita que Ok, nos aclara. Permítame. sí. Ah, sí, adelante, Gaby, por favor. Hola, buenas noches. Hola Matilde, hola Vicia. No, que cuando estabas hablando recién se me vino a la mente esto de los argumentos que esgrimen estos agresores. El niño, la niña, bueno, el chiquito me sedujo con su ropa, porque digamos tienen un nivel, yo no sé si es perversión, si llamarlo perversión o qué, pero un nene de 4 años es una locura. Es una locura en la sociedad común, digamos, civil, pero menos un nene de 4 o 5 años, 6, que está como monaguillo, vestido de monaguillo. O sea, que ¿cómo con el tema de la ropa me vas a seducir si... No digo que pueda un niño vestido de otra manera, ojo, no estoy diciendo eso. Digo que acá en Argentina hubo muchísimos casos, y el cura, claro, que es un referente para los católicos, digamos. Hubo también hay mucho evangelismo acá también de evangelistas, pero que son como figuras de poder, digamos, como figuras que vienen a veces a reemplazar por ahí la función materna o la función paterna, o más o menos. Viste que digan eso es como una patada en el hígado para la gente. Y lo que hacen acá básicamente es cambiarlos de iglesia. O sea, en Cana no va ninguno preso. No va ninguno. O sea, qué sé yo, está ponerle en Santiago del Estero, que es una provincia argentina, tiene denuncias comprobadas, con fotos, como vos decís, con toda... y bueno, lo trasladan a Corrientes, que es otra provincia. Y ya está. Entonces, bueno, no, y eso me vino a la mente porque su argumento, también he escuchado a pedófilos civiles, digamos, de llamarlo de alguna manera, pero me vino esto de que es un representante de la religión que se supondría, debería, o qué sé yo, dar toda la confianza, terminan diciendo también estas cosas. No, eso era, nada más. Gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias por tu Gracias. comentario. Gracias, Gaby. Luz nos dice, ¿los psicólogos se llegan a vender cuando el abusador es una persona influyente? ¿Cómo se puede repeler este tipo de corrupción? Bueno, realmente no lo sé. Yo no he conocido afortunadamente ningún caso de ningún conocido así. Supongo que habrá personas que tienen su precio, lamentablemente. ¿Cómo se actúa? Bueno, pues hay que acudir a instancias legales y obviamente hacer otro tipo de intervención con otros psicólogos. Precisamente, a veces, de hecho, en la parte jurídica, no solamente piden de un solo psicólogo. Ellos tienen sus psicólogos y piden 2 o 3 informes para que justamente no haya estas situaciones, ¿no? Pero pues me imagino que sí se llega a dar. Gracias, maestro. Sí, de hecho hay que siempre tener que recurrir a la asesoría jurídica para que se complemente con la labor que hace el psicólogo y que de esta manera se haga un trabajo coordinado de manera paralela para que ustedes puedan tener todos los insumos que sean necesarios y poder en un momento dado presentar una denuncia de manera formal. Nos pregunta, ¿existen casas de apoyo para niños abusados? Sí, sí existen casas de apoyo también. No sé en otros países, pero sí existen aquí en México. De hecho, pues para mí sería un proyecto personal poder hacer una. Es algo que me encantaría, ¿no? En cuanto haya justamente la oportunidad, pues sí, podré hacerlo. Gracias, maestra. Y otra pregunta nos dice, ¿qué puedo hacer cuando ya mi hijo fue abusado y él presenta
bueno, aquí como que yo creo que trastornos, pesadillas, cambios de comportamiento, pero obviamente esto fue hace varios años. Él ahorita ya es un joven profesionista, sin embargo, es un joven muy aislado, muy solitario, y me da miedo porque de repente se pone de una manera muy depresiva que siento que en algún momento puede llegar a suicidarse. Sí, como lo comentaba en los rasgos que hay, tanto en menores como pues en personas abusadas, sí se pueden llegar a estos pensamientos. Yo lo que te recomiendo es que lo lleves al especialista, al psicólogo primeramente, y puedan hacer estas terapias e intervenciones en donde él pueda descargar todo esto, pueda recolocarlo y no tenerlo como un trauma. Uh-huh. Bueno, me manda un complemento y me dice, él y yo nunca lo hemos hablado. Él no sabe que yo sé. Ok, sí, por eso sería importante la intervención, ¿no? Precisamente porque se puede dar una crisis emocional y creo que primeramente sería como checar estas pautas con su hijo, de a lo mejor sugerirle que si hay algo que él quisiera hablar en una terapia o quisiera ayuda, que ella quisiera participar, si lo solicita. Y bueno, todo esto pues va dando pautas para que a lo mejor el joven pueda animarse. Gracias, maestra. Yo sí dice, lamentablemente las televisoras distorsionan muchos casos de esto. Sí, de repente la falta de conocimiento, de tener herramientas para este manejo de temas que son muy, digamos, delicados para tratarse, pues a bote pronto los llegan a canalizar, a platicar y no tienen la sensibilidad inclusive de dar ese manejo. No sé usted qué opine al respecto, maestra. Sí, así es. Creo que hay muchas distorsiones en la televisión, ¿no? Otras tantas atinadas. Igual a veces también en las series, ¿no? En las telenovelas, estos programas que el de La Rosa, voy a decir, para no hacer mal mención, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, mencionan a la parte psicológica de una forma que no es, y también mencionan a estas problemáticas de una forma también pues muy distorsionada, ¿no? Y lo peor de todo es que a veces en familia permitimos que los pequeños vean estos programas, ¿no? O sea, y hasta son sus favoritos. Entonces no distorsiones esas cogniciones de tus niños. Dales algo que sea real. Llévalos a atención psicológica. Tomen talleres emocionales. Infórmate. Tú como papá, toma talleres. Los ofrecemos. ¿No quieres salir de tu casa vía online como este? ¿No? Este que es gratuito y hay muchos otros. A veces inviertes en tu vicio, papá o mamá, o inviertes en cosas que realmente no te van a llevar a algo constructivo como padre o como mamá. Y los resultados, créeme, que se ven en años siguientes en donde puedes arrepentirte. Muchas gracias, maestra. Pues como usted dice, hay que seguir nutriéndonos de información. Continuamos con el tema, sobre todo para ver ya estos tipos de agresores que yo creo que nos van a dar muchas herramientas para poder identificarlos. Y volvemos a abrir otra ronda. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante su mano o vía chat. Adelante, maestra. Claro que sí. Bueno, ya mencioné un poco de las características de los tipos de agresores, pero vamos a ahondar un poquito más para que también quede claro y también se borre ese mito de qué es un abusador sexual. Y bueno, vamos con el de personalidad inmadura, que las estadísticas nos dicen que es el más frecuente. Este tipo de individuos nunca logran movilizar aptitudes de relación con los demás, o sea, no son como tan sociables con los adultos, son como niños, son tímidos, les gusta más, son esas personas adultas que dicen, es que yo me relaciono bien con los niños, ¿no? Yo quiero estar mejor con los niños, platico con los niños, los entiendo. Ellos mismos, de hecho, se perciben como niños. Puede haber, o la mayoría de estas personas tienen trastornos, como el trastorno de Peter Pan, ¿no? Que es un trastorno justamente antisocial.
y que genera esto, ¿no? El verse todavía como niños. Recuerden que les comenté de los juegos presexuales. Entonces pongamos esto en contexto. Si yo soy un hombre de 40 años, una mujer de 40 años, y siento que soy una niña, un niño de 10 años, y me relaciono con ellos, pues entonces quiere decir que yo puedo tener juegos presexuales con esos niños. Y entonces aquí viene el abuso. ¿Por qué? Porque buscan satisfacer su sexualidad. Lo que ocurre aquí y la característica es que no lo hacen violentamente, no es con penetración, solamente como los mencioné anteriormente, en esta categoría está la fricción, el frotamiento, el solamente estar como tocando al niño de una forma presexual precisamente, como lo hacen los niños entre ellos, pero pues ya siendo una persona de edad, ¿no? Aunque de personalidad inmadura, pues obviamente sigue siendo un abusador. Después viene el paidoísta regresivo. Recuerden que también el paidoísmo es un trastorno. Y bueno, ¿por qué es regresivo? Porque esta persona se va a mostrar con firmes relaciones heterosexuales. Va a establecerse con cierta dificultad en estas relaciones, pero sí tiene vida social, tiene amistades, va armando toda esta escena, todo este escenario de la historia, como si fuera una persona perfecta, exacta, un buen esposo, un buen papá, el mejor amigo, el mejor vecino. Pero de repente viene justamente esta regresión, por eso es paidoísta regresivo, porque viene esta inadecuación sexual en donde justamente busca algo más, ¿no? No le satisface lo que tiene. ¿Cuándo pasa esto? Cuando empieza a sentir que tiene problemas, empieza a sentir presionado por alguna situación en la crisis familiar, porque el paidoísta tiene una fantasía familiar, ¿no? De que él controla todo este teatro que armó de esposa, esposo, hijos. Entonces, va a reaccionar de una forma agresiva, con esta regresión que tiene de que las cosas no son como realmente le satisfacen. Y entonces va a empezar a buscar pequeñitos o incluso de su propia familia, ¿no? En donde quiere realizar estos actos sexuales porque es su verdadera personalidad. Y bueno, finalmente tenemos el paidoísta agresivo, que es el menos frecuente, afortunadamente, como lo menciona aquí. Tiene una historia de conducta antisocial bastante extensa y puede sentir intensa hostilidad contra las mujeres. Esto es una característica muy, o sea, son personas misóginas. Ajá. Misóginas, pero son agresivos con la mujer, obviamente. Son los que causan mucho daño físico. Como lo menciona el texto, pues son algunos de los delincuentes que vemos que se denuncian, ¿no? En los medios de comunicación, que mata, que agrede, que lesiona con objetos, que hizo pedacitos al pequeñito después de haberlo abusado. Es algo más estructurado en la parte de maldad, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de agresores que vamos a tener. Obviamente van en aumento las personalidades. Y vamos a ver un poquito otro más de cuáles son esas consecuencias. Obviamente también van a ir dependiendo del tipo de agresor que por desgracia se haya topado ese pequeñito, pequeñita. Y bueno, estas suelen darse en el equilibrio interno de la persona que lo sufre y se expresa en los diferentes niveles de conducta, como lo mencionaba la persona que amablemente participó, que menciona que su hijo pues a lo mejor tiene ciertas conductas. Y bueno, en su expresión emocional vamos a encontrar miedo, ansiedad, sentimientos de haber sido invadido, depresión y perturbaciones en la autoestima. A veces cuando los chicos son adolescentes, aquí hay un problema muy grave, papás y mamás, porque siempre tenemos encasillado al adolescente, que el adolescente es complicado,
que el adolescente es malhumorado, que el adolescente es flojo, que se la pasa durmiendo, que no quiere hacer nada, que nada le parece, que se vuelve agresivo, que me odia. Es cierto, en esta etapa hay una ruptura con los padres a través de este desarrollo que va formando el adolescente, porque es cuando empieza ya a formar su personalidad. Pero si tú ves que tu hijo dejó de comer, su físico también está cambiando, ¿no? No expresa sus emociones, tienes que ver ciertos rasgos que tu hijo va a preservar en su personalidad y que a lo mejor no están, que no quiere salir solo, que no quiere enfrentarse, igual bajo rendimiento escolar, ¿no? Llévalo a una intervención. También tenemos la culpa o la vergüenza y el cólera, ¿no? Como les comentaba, a veces están los adolescentes son muy coléricos, pero es porque sienten coraje por lo que les sucedió. Y recuerden que nuestro inconsciente dice, es que no hubo nadie que me protegiera, no hubo nadie que me preguntara cómo estaba, no hubo nadie que me dijera, ¿qué necesitas? Te veo extraño, nadie lo notó. Y a veces va pasando el tiempo o siguen siendo abusados, ¿no? Hay pequeños que en las familias son abusados durante 10 años, 15 años y desde muy pequeños, ¿no? Entonces, hay que estar alerta con esto, con estos cambios de expresión emocional drásticos. Y bueno, en el nivel cognitivo o de percepción de la realidad vienen alucinaciones, despersonalizaciones, disociaciones y falta de concentración, problemas escolares. Si tu hijo te dice, es que estoy escuchando una voz que me dice cosas, es que tengo miedo en las noches, creo que alguien está conmigo. Hay veces que los adolescentes les da pena decirle a los papás que tienen miedo en la noche, porque se considera, uno les mete mucho esa idea en la cabeza, ¿no? Ay, tú ya estás grande, ya déjame en paz, ¿no? Vete a dormir, ¿cómo vas a tener miedo? O sea, las alucinaciones tienen que ver con eso, ¿no? Con esos monstruos que salen de esa situación que está pasando. La despersonalización y la disociación. El adolescente empieza a tener justamente estos cambios de humor drásticos, como una estación de radio, ¿no? Que de repente a lo mejor estás escuchando salsa y luego ya estás escuchando clásica. Y cambia, ¿no? Cambia por completo. Que ese adolescente te diga, es que me siento extraño, me siento fuera de mí, me siento volando, a veces siento que no estoy en mi cuerpo. Esas son justamente las despersonalizaciones y las disociaciones. Y obviamente pues los problemas escolares vienen de eso, porque el adolescente está escuchando la clase y no está en la clase. Le cuesta trabajo poner atención. Hay algo que está sucediendo. Como les comenté, no siempre es un abuso sexual, pero sí puede haber abusos de otro tipo, como los ya mencionados en el anterior conversatorio. También vamos a tener el nivel de conducta. ¿Qué tan agresivo es tu adolescente? Te agrede a sus hermanos, agrede compañeros. Las conductas suicidas se ponen en riesgo. ¿Qué tanto se pone en riesgo? El abuso de sustancias adictas, ¿no? Que empiezan a buscar justamente esta fuga de la realidad porque no se sienten bien consigo mismos. El funcionamiento social ilimitado, que hay un círculo de amistades muy pequeñito y esas amistades quizás son también con estas conductas. Recordemos que nosotros vamos buscando en donde nos entienden, vamos buscando encajar en esos grupos sociales, en donde justamente nos sentimos identificados. Eso es lo que busca el adolescente y casi siempre lo que busca el ser humano. Entonces, si yo me quiero sentir identificado, obviamente voy a buscar círculos sociales reducidos en donde las personas también me digan, es que fíjate que yo fui abusado, es que fíjate que en mi casa me golpean, es que a mí no me gusta estar en mi casa. Va a buscar este tipo de amistades. Quiere decir que hay una problemática. Aunque tú, papá, mamá, digas que tu hijo no tiene ese perfil, que en tu familia no hay gente que se drogue ni alcohólicos, algo está pasando, más si no hay antecedentes familiares. ¿Qué está pasando con tu hijo? Y bueno, de aquí vienen ya los trastornos de personalidad,
obviamente la disociación nos va a traer esos trastornos. Recuerden que el trastorno de personalidad viene de que justamente no puedo convivir con mi realidad. ¿Y cuál es la realidad de ese niño, niña o adolescente que fue abusado o está siendo abusado? Que no tiene padres disponibles para darle una atención, que no sabe cómo parar esto. Por eso viene un trastorno. Y bueno, de ahí también viene la prostitución infantil, que es en el nivel de relación interpersonal, problemas en las relaciones afectivas. ¿Cómo es en el nivel de relación interpersonal? Cuando ya tu niño de pequeño fue abusado o de adolescente y luego empieza a tener relaciones interpersonales, entonces va a buscar que la persona quizás la venda, la ofrezca, la prostituya, la maltrate, la humille. ¿Por qué? Porque como había desatención de los padres, entonces el niño va a buscar atención. Recordemos que nuestro cerebro no identifica si estás poniéndole atención a ese niño con amor o le estás poniendo atención con maltrato. Entonces, como no lo identifica y como no lo tiene y ya fue abusado, cuando yo tengo una pareja, lo que voy a buscar es eso, que me maltraten, que me sobajen, porque no pude trabajar eso, no lo pude externar, nadie me dio herramientas. Entonces tu cerebro automáticamente va a hacer esa conexión con esos abusadores, pero ya en pareja. El abandono del hogar, posibilidades de volver a ser abusados, posibilidades de convertirse a su vez en abusadores, como lo decía hace rato. Sí, un niño que fue abusado puede ser un adolescente abusado y puede ser un adulto abusado y puede ser una persona de la tercera edad abusada. Sí es así, porque vamos haciendo este patrón de conducta y esta relación y cada que yo en cada una de mis etapas no logro superar este abuso, voy a seguir buscándolo inconscientemente, porque es lo que aprendí. Posibilidad de convertirse abusadores, ya lo dije, problemas del funcionamiento sexual por sentimientos de ansiedad y culpa que provocan, autoestima sexual baja y dificultad para encontrar satisfacción en las relaciones sexuales. Muchas veces llegan a encontrar pareja y no se sienten satisfechos con las relaciones sexuales, tienen miedo de externar a su pareja. ¿Por qué? Hay que trabajarlo en terapia. Esto lo vamos arrastrando durante años y nos va a causar problemas en todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales, porque la sexualidad es parte de nuestro día a día. Ok. ¿Cuáles van a ser esas señales de alerta específicas en menores de 8 años? Bueno, uno de ellos va a ser miedo a dormir solo, frecuentes pesadillas, temores nocturnos, y no solo en los de 8 años, lo escuchábamos en la participación también, ¿no? Incapacidad de controlar esfínteres, enuresis y encopresis. La encopresis son descargas de heces fecales. Y la enuresis, ya lo mencioné, que son descargas de orina. Involuntarias, ¿sí? Muchas veces, de verdad, papás, si ven que sus hijos están haciendo, como lo mencionamos, ¿no? Coloquialmente pipí o popó en la cama, en alguna situación, no los insulten, ¿no? Muchas veces llegan, ¡ay, cochino, asqueroso, vete a bañar, hueles feo, mira lo que hiciste! Si el niño está dando esta señal, algo está pasando, y tú lo agredes, ¿qué crees que va a pasar con ese niño? O sea, ¿va a tener la confianza? ¿Va a querer que lo lleves con un especialista? No reacciones así. Mejor ayúdalo a limpiarse, pregúntale qué pasa, habla con él. Bueno, esto es una conducta, muestra excesivo nerviosismo con estados de ansiedad, depresión y buscan estar acompañados. Se muestran hiperactivos y casi siempre hablan llorando. En su relación con otros niños buscan hablar de temas vinculados al sexo y desarrollan posturas sexuales agresivas. En otros casos pueden llegar a procesos de masturbación excesiva y generalmente muestran cambios de conducta en la escuela y detectan algunos problemas de salud físicos y de índole sexual. Entonces, en esta parte, en los menores de 8 años, pues todo esto, las emociones, la hiperactividad, pues tenemos que hacer
varios análisis. Papá, mamá, a veces creemos que nosotros podemos detectarlo. Muchas veces es indetectable el abusador. Como lo mencionamos, los perfiles del abusador hay distintos y el que está en familia generalmente o cercano se muestra muy amable, es el mejor vecino, ayuda a la comunidad, o sea, es algo que uno no puede creer cuando se destapa la situación, ¿no? Entonces no seas ciego ante esa máscara, observa a tu hijo y llévalo al especialista. Uh-huh. Bueno, hasta aquí yo llegaría, maestra Matilde. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Obviamente este tema es muchísimo más amplio. Digo, nos daría para otro conversatorio más. Me estoy quedando con lo más importante, con lo más general. Si gustan que se haga una segunda parte y la maestra Matilde nos lo permite, con todo gusto lo podría hacer. Gracias, maestra Bricia. Bueno, le hago dos preguntas que tienen aquí. Dice, los sugar daddies y las sugar mommies, o como se, si no lo pronuncio bien, dice, ¿ellos son abusadores sexuales? Pues depende, no muchas veces, no es como que los podamos encasillar en un abusador sexual infantil, si lo están pensando así. Realmente estas ya son otro tipo de conductas, también depende mucho del tipo de relación que se esté dando entre una persona menor o mayor que ella, al final de cuentas son adultos, y bueno, esos ya son otro tipo de situaciones. Gracias. Luz dice, mi prima fue abusada por su padrastro y salió embarazada. Mi tía lo supo y no le creyó. La corrió y le dijo que eran sus celos porque no aceptaba que ella tuviera una nueva pareja diferente a su padre. ¿Qué le puedo recomendar? Bueno, no sé si haya tenido al bebé o está en esta situación. Lo que le recomiendo, pues, es esta parte de ayuda legal, a lo mejor en la parte de la intervención del embarazo, ayuda psicológica, ayuda tanatológica. Recordemos que esto se vive como un duelo también. Y bueno, más que nada es un doble duelo porque pues también es la parte de su mamá, ¿no? Que hace esta separación y que no hay como un apoyo. Gracias. Bueno, aquí Claudia Aguilar le dice, Luz, dile que denuncie si es menor de edad, es equiparable a violación, si es mayor de edad, que lo demande por ser el padre del niño. Así la ley en ambos casos se pondrá de su lado y el padrastro hasta la cárcel puede ir. Mínimo la mamá abre los ojos con las pruebas del caso. Además tiene el derecho de pedir pensión alimenticia y lo que resulte del caso. Bueno, Ana María Ruiz dice que apoya la solicitud de otro conversatorio. Ella escribe desde Venezuela, es psicóloga industrial. La maestra Cristina dice, excelente tema, maestra Bricia, casualmente estoy tomando un posgrado de abuso sexual infantil y me han dado todo este material que usted nos ha explicado hoy y me ha gustado mucho la explicación detallada que usted nos ha brindado en cada parte de estos temas. Muchas gracias. Bueno, igualmente hay muchas felicitaciones para usted. Está el comisionado Samuel Zambrano, dice, mis respetos y felicitaciones, muy interesante el tema, nada más que se tuvo que retirar, pero ya saben que inclusive las personas que por alguna causa se salieron por fallas del sistema de internet que muchas veces se hace presente, lo Claro. queramos o no, saben que pueden contar con estas grabaciones. Los vamos a mandar en un link para que puedan ver los conversatorios y que puedan disfrutar, tomar apuntes, tomar notas o sacar inclusive algunas de las notas que nos ponen las maestras, las ponentes, sobre los diferentes temas que están dando. Es muy importante para que ustedes lo puedan revisar. Además, ya les hemos comentado que tenemos una biblioteca virtual que aquí la maestra Bricia la coordina y bueno, lo estamos haciendo en conjunto para que podamos meter mucho material de los conversatorios, de todos los libros, algunas otras, ¿cómo se llaman? Videos de soporte o inclusive entrevistas. Les hemos dicho que vamos a estar subiendo entrevistas con especialistas. Vamos a platicar, vamos a hacer mesas de análisis. Es muy importante que ustedes las vean porque todo este material que nosotros vamos a estar subiendo
es complemento de estos conversatorios. Y bueno, nos falta una tercera parte que yo creo que la maestra Bricia de alguna manera va a retomar esto, independientemente de que se pueda hacer un nuevo conversatorio para, ahora sí, maestra, vamos a programarla para el siguiente año, así el tema 2. ¿Por qué? Porque ahorita ya tenemos una programación de conversatorios para lo que resta del año. Por eso es que queremos abarcar lo más que podamos en este año. Estamos por eso haciéndolos lunes, miércoles y viernes. Para nosotros es muy importante que lo sigan. En la medida en que ustedes lo sigan, para nosotros es motivante, es una motivación especial que nos lleva a seguir realizando sus conversatorios, ¿no? Que nos lleva a seguir trayéndoles la información, a unirnos con otras asociaciones. Es muy importante lo que la maestra Bricia dijo, hay que tener psicoeducación, hay que hablar de una educación sexual en tiempo y a tiempo, que nos permita darle las herramientas a los niños, de no nada más decirles lo clásico, cuida tu cuerpo, que nadie te lo toque y hasta ahí nos vamos, ¿no? No, yo creo que hay más elementos, lo que acaba de comentar la maestra en toda esta exposición excelente que tuvo, bueno, pues nos dio muchas herramientas, nos da muchos insumos para que aprendamos a detectar esas microseñales de lo que está pasando en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, porque no nada más hay que ser tan egoístas de que digamos, ay, pues nuestros hijos son lo más importante y me vale los demás niños. No, yo creo que aquí en lo que podamos ayudar a transformar, a que evolucione de manera diferente esas nuevas generaciones, va a ser muy importante porque son las generaciones no del futuro, como ya se los he dicho, son del presente. Y entre mejor estén física, mental, emocional, espiritual y en todos los aspectos, estas generaciones, vamos a ser una mejor sociedad. Aquí la compañera Claudia de Nuevo León, Claudia Aguilar, nos dice que, bueno, ella también pertenece a una asociación con la cual hemos hecho ya un acercamiento y se llama Red Internacional de Formación Política. Y bueno, ella también nos ayuda mucho a promover estos conversatorios. Cada vez nos vamos uniendo, nos vamos amalgamando más organizaciones y eso es lo importante. Y lo más interesante es que no nada más son de México o de Panamá o de Perú o no, lo estamos agarrando de, como lo dice el tema, de manera internacional. Aquí lo importante es de que continuemos con este trabajo. Sí hay instituciones que se dedican mucho a la atención sobre estos niños que ya tuvieron algún abuso sexual. Tenemos un centro de apoyo de terapia a víctimas de delitos sexuales. Hay una fundación que se llama Fundación Paz, que también se dedican a todo este apoyo, a este cobijo emocional que les dan a estas personas que ya han sufrido algún tipo de violencia sexual. Es importante, como lo que dice la maestra, ojalá, y este proyecto que ella dice, a mí me gustaría ser una generadora de un espacio, de una institución que apoye no solamente a las personas con abuso sexual, sino a las personas con todo tipo de abuso, porque muchas son los abusos y no les damos la importancia. Decimos, si no tiene repercusiones aparentes, pues simplemente no importa, ¿no? Aquí yo creo que cualquier tipo de abuso, no importa la edad que se tenga, porque puede ser desde un niño hasta una persona de la tercera edad, merecen el respeto, merecen ser defendidos, protegidos, porque son seres humanos al igual que todos nosotros. Por eso, quien quiera unirse y les hemos hablado de los proyectos de esta plataforma, que de alguna manera va a ser un vínculo, un puente de comunicación para que desarrollemos cualquier tipo de proyecto, que nos unamos en esos proyectos y que bueno, que se vayan uniendo y que digan, pues yo tengo a lo mejor un espacio y a mí me gustaría implementar algo como lo que estamos haciendo ahorita de manera hermanada con Panamá, que están ellos realizando un proyecto muy interesante y que de alguna manera pues es seguir generando alianzas y que se generen a nivel internacional. Para nosotros el día de hoy, bueno, pues es muy importante que ustedes siempre, en todo momento, nos apoyen, digamos, multiplicando esta información, pero también invitando a las demás personas a que se alíen en este tipo de espacios, que son de ustedes, de todos nosotros. Maestra Bricia Muñoz, bueno, pues fue un placer, fue un contenido muy importante, que yo creo que pues sí quisiéramos saber más, quisiéramos tener las antenitas bien paradas para poder nosotros detectar cualquier tipo de abuso, para saber
con quiénes podemos convivir, cómo los pueden darles más herramientas a estos niños, ¿no? No hacerlos tampoco paranoicos, como dicen, ¿no? De que ya tengan miedo de todo y no me toquen y no esto. Sí. No, yo creo que hay que ser muy responsables en la información que se da. Vamos a realizar algunos talleres muy importantes donde se pueda dar estos insumos, pero ya no a los adultos, sino a los niños, ¿no? Un día vamos, es algo de lo que estamos obviamente programando, dar talleres, pero para los niños. Vamos a hacer conversatorios infantiles, donde los que sean convocados sean los niños y que nos permitan, por eso nos quisimos dar a conocer con ustedes quiénes somos, qué tipo de trabajo realizamos, para que el día que nosotros echemos a andar ese tipo de información, nosotros podamos decirles, ahora esto va para los niños. Así como ya abrimos el Foro Internacional de Jóvenes, ahora vamos a abrir uno para los niños, y donde el día que el niño esté viendo un conversatorio, sepan ustedes que le vamos a dar la información con toda la responsabilidad. Tenemos jovencitos colaborando con nosotros que no solamente están hablando de hacer material de apoyo psicológico, como tenemos este grupo de Mandae. Mandae está haciendo este tipo de herramientas desde la perspectiva juvenil para ponerlos en práctica a través de las terapias, a través de este apoyo psicológico. Y va a ser una perspectiva diferente porque son ellas las que lo están recreando acorde a lo que saben que sienten los chavos, como decimos, de su edad, y eso es muy interesante. Y tenemos otros jóvenes que también están manejando toda su información, toda su capacidad de lo que son las programaciones, de hacer páginas web, de hacer muchas cosas. Entonces, queremos lograr ese entreveramiento generacional. Aquí no hay edades, aquí hay capacidades y sobre todo hay metas y sueños que queremos hacer realidad. Si ustedes se unen, si ustedes confían en nosotros, adelante, muchas gracias de antemano. Ustedes han visto tanto a la maestra Bricia Muñoz como a la doctora Violeta Hernández Alfaro, que son gente profesional. Estamos aquí en México trabajando, nos vamos uniendo y nos van conociendo otros países sabiendo quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo de manera seria, profesional y sobre todo transparente, que eso es lo más importante. Estamos abiertos para los temas que ustedes nos sugieran, para darle continuidad. No crean que es casualidad o que es por simple gusto de que, ay, ¿por qué tantas veces repite un ponente? No, porque le damos, escuchamos lo que ustedes nos dicen, leemos lo que ustedes nos escriben y sobre todo los acercamos a ustedes. El próximo viernes vamos a tener otro conversatorio que de alguna manera es la consecución también, o es parte de este conversatorio que dio la doctora Violeta Hernández Alfaro, que fue filicidio e infanticidio. Ahora vamos a ver con la maestra Amalia Spalletti de Argentina, matricidio y parricidio. Entonces, ojalá nos acompañen este viernes, 5 de la tarde, hora de México. Y como saben ustedes, ahí procuramos poner en el flyer los horarios de los otros países para que no haya confusión. Sabemos que tenemos horarios diferentes, pero de alguna manera lo que queremos es que ustedes nos escuchen. Vamos a tener también el tema del suicidio. Vamos a tener unas mesas de análisis para fin de año, donde vamos a invitar a jóvenes y también a personas de la tercera edad. Vamos a tener otros temas interesantes desde la perspectiva, cómo se ven esos juegos de algo que trataba también la maestra Bricia, ¿no? Cómo se ven toda la información, todo lo que nos introyectan a través de los videojuegos, a través de las series de las cuales ella ahorita hacía mención. Y bueno, vamos a tener muchos temas interesantes y, como les he dicho siempre, síganlas en sus redes sociales, vean lo que hacen nuestros ponentes, nuestros conferencistas, vean la labor que están haciendo de manera seria y profesional. Por hoy les agradecemos a todos que nos hayan acompañado, no sin antes decirles y desearles que se sigan cuidando, que confíen en nosotros, que sean nuestros voceros oficiales, ¿verdad, maestra Bricia? Para todo esta labor que se está haciendo. Sí, compártanos. Y no sé si quiera dar algún mensaje de cierre, maestra, para que podamos cerrar nuestra grabación y darles las gracias a todos. Sí, les agradezco muchísimo a todos haberse quedado a escuchar pues toda la información. También les recuerdo que esta información pues es manejada tanto por el Instituto de Integración y Desarrollo de la maestra Matilde como por Centro Psicopedagógico para ustedes en especialidades, diplomados, licenciaturas, a las cuales pueden acceder totalmente online. A mí me encantaría que muchas de ustedes que están aquí asistiendo a los conversatorios, pues tuvieran esta oportunidad de poder saber más e integrarse a estos grupos que al final se vuelven semilleros de grupos de apoyo
y es en donde nosotros podemos actuar ya de una forma más profesional. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Los veo el próximo miércoles y muchas gracias. Gracias, maestra. Sí, exacto. Estamos haciendo un centro de especializaciones y diplomados, generado precisamente por estas dos instituciones aquí en México, que es el Centro Psicopedagógico Universitario y el Instituto de Integración y Desarrollo. Este es un nuevo proyecto que vamos a lanzar a partir de enero, donde van a verse precisamente todos los diplomados de estos temas, retomando muchos de estos temas, al igual que las especializaciones, para que todos puedan utilizarlos. Obviamente van a tener descuentos muy especiales de todos los que están aquí en estos conversatorios, para que ustedes lo puedan seguir manejando y, bueno, lo puedan aprovechar en todas sus dimensiones. Bueno, pues sin antes manifestar mi agradecimiento no solamente al Instituto de Integración y Desarrollo y al Centro Psicopedagógico Universitario, sino también al Instituto Sempro de Perú, al Colegio Universitario Ávila de Costa Rica, así como a las instituciones de Fundación Vida Mujer y del Estudio Jurídico Cristina Rodríguez de Panamá, igualmente a Impronta Forense y al Colegio de Médicos del Quinto Distrito de Argentina, y no sin antes mencionar también a Work Talent System de Italia, quienes nos hemos hecho a la labor de continuar, de compartir inclusive ponentes, de compartir información para que podamos seguir siempre adelante. Muchas gracias a todas las instituciones que convergen en este proyecto y bueno, ojalá y podamos seguir acumulando organizaciones. No importa que se vean cargados los carteles o los flyers de instituciones, lo importante es el trabajo que cada una realiza, independientemente de dónde estén ustedes. Muchas gracias a todos, mi agradecimiento a nombre de estas instituciones, de las personas con las que estamos aquí trabajando de manera, como dicen, hombro a hombro, la maestra Bricia Muñoz Manzano y la doctora Violeta Hernández Alfaro. Les damos la más cordial de nuestros agradecimientos y que pasen muy buenas noches. Que estén bien todos, síganse cuidando. Hasta el viernes nos vemos y posteriormente la siguiente semana. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.